Nuestro invitado de hoy, Mario Masitelli, un militante y político del campo social argentino, autor de Socializar la herencia difusa, que tiene unas ideas fundamentales sobre la explicación de nuestra historia y del sufrimiento que tenemos hoy. Hola Mario, bienvenido a nuestro programa Rebeldes por Malvinas. Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, hola, buenas noches, ¿qué tal? Siguiendo la orientación de tu trabajo, Socializar, tenías un libro nuevo, ¿no? También, además de sí, Argentina, nuestra casa robada. Exacto. Siguiendo la orientación, sí, además de otros folletos. Siguiendo la orientación de esas publicaciones, ¿cómo ves esta actualidad mentirosa, fascista mentirosa de Milei, donde miente sobre inflación, miente sobre endeudamiento, miente sobre el saqueo, sobre desempleo, y parece que creen que pueden imponer la voluntad de crear la realidad con solo la opinión y las redes y los medios? No sé si vos ves algo así. Mira, yo lo que te voy a decir, tengo... Lógicamente habría que corroborarlo con algún método más científico. Yo te digo lo que percibo. Yo percibo que salimos de la pandemia muy golpeados. Lógicamente, por las pérdidas humanas que fueron importantes. Golpeados por una cuarentena extensa. Golpeados por un encierro y un aislamiento entre las personas que nos condujo a un mundo donde las pantallas y donde ese individualismo tecnológico se exacerbó y donde la comunicación cambió radicalmente y donde la unidireccionalidad de la comunicación produjo un fenómeno equivalente a lo que fue la televisión en los primeros tiempos. Entonces creo que en ese nuevo escenario y con el respaldo de los grandes grupos económicos, más el respaldo de algunos servicios de inteligencia extranjeros de los que no tengo prueba, pero tampoco tengo duda de que han participado en la promoción de este sujeto que hoy gobierna la Argentina. Me estoy refiriendo básicamente al Mossad, al MI6 y a la CIA, ¿verdad? Lo digo con todas las letras. Y los grandes grupos económicos que lo hacían pasar como un outsider, y resulta que estábamos en presencia de un tipo que estaba representando nada menos que los intereses de estados extranjeros, del capital financiero parasitario y de los grupos concentrados del poder económico. Con ese poder detrás, creo que él tuvo una comunicación muy efectiva en un contexto histórico muy complejo para el campo popular, muy complejo, porque el campo popular en la Argentina nunca supo superar algunos límites con los que nació nuestra democracia ya por 1983. Entonces el campo popular nunca superó el tema de la ley de entidades financieras, de manera tal que el parasitismo financiero y las altas tasas de interés siguen comiéndose el trabajo, el esfuerzo y la producción de los argentinos, y por eso nos empobrecemos. El campo popular y los gobiernos populares no tuvieron las agallas de poner en la picota la deuda externa y hacer un análisis serio, es decir, jurídico, político. Tampoco se avanzó sobre otras áreas como el comercio exterior o una reforma tributaria de naturaleza progresiva en favor del pueblo, etcétera, etcétera. De manera tal que en aquel contexto de 2023 el tipo triunfa, y yo creo que para el 2025 la situación para Milei estaba bastante mal. Interviene, no nos olvidemos de esto, interviene Donald Trump, interviene el Tesoro de los Estados Unidos, así como el FMI con 44.500 millones de dólares salvó al gobierno de Macri en 2018, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos salvaron al gobierno
de Milei en 2025. Yo creo que es un gobierno que viene a la baja, que miente escandalosamente. No hay más que ver la renuncia de Marco Lavagna con la imposibilidad de decir cuál es la verdad sobre los índices de precios, que son mucho mayores de los que comunican realmente. Un presidente que, como vos bien decís, dice que la inflación es del 0,2%. Es decir, que es un tipo que yo creo que está con problemas psiquiátricos, psicológicos, intelectuales y emocionales. Perdón que te interrumpa un segundito, pero llegó a decir, como Martínez de Oz, en forma delirante, que estábamos en un 17.000% de inflación. Te habla mi compañero médico, es conscripto combatiente por Malvinas, Florencio Morales. Te cuento, Mario. Bien, buenas noches, Florencio. Buenas noches. Sí, era como ampliando un poquito, ¿no? Llegó a decir que estábamos con... Sí, ese 17.000 es vos sabés cómo surge, porque ellos devalúan el 13 de diciembre del 2023, 3 días después de asumir Milei, Luis Caputo hace una devaluación del 118%, pasando de 370 a 870 pesos por dólar. Esa devaluación impactó al día siguiente y lógicamente sobre los precios, y entonces él proyectó virtualmente el crecimiento de un día como si todos los días fuera a crecer de la misma manera la inflación, lo cual es un ejercicio realmente de alguien que delira. Bien lo decís vos. Yo Otra el problema cosa, que estoy viendo... pero es la repetición, discúlpame, pero es la repetición de lo que hizo Álvaro Alzogaray en el año 62. También de un día para el otro, un 120 y pico % aumentó el dólar. Es como que efectivamente se recicla todo, ¿viste? Sí, claro. Y vos pensás, bueno, en fin, por radio no se podría, tendríamos que tener un pizarrón, y vos pensás que nosotros perdimos 16 ceros en nuestra moneda en 60 años. Claro. 16 ceros es un número que solo utilizan los astrónomos, es un número... que es superior a la cantidad de milímetros que hay entre el planeta Tierra y el Sol. Estoy hablando de la cantidad de milímetros que hay entre el planeta Tierra y el Sol, da un número inferior a la inflación de la Argentina en los últimos 60 años. Pero bueno, dejando de lado eso, dejando de lado todo aquello, creo que estamos en un gobierno que no tiene nuevas ideas, que insiste con lo que fracasó en el pasado y está fracasando en el presente, y el problema que yo veo en el campo del pueblo es que falta audacia para decir cuál es el programa con el cual debemos no solo derrotarlo electoralmente, sino gobernar a la Argentina para salir del atraso y la dependencia y la desintegración a la que nos lleva Milei y pasar a un país de desarrollo económico, social y prosperidad común, para que evidentemente elevemos la calidad de vida del 100% de los argentinos. Ahora bien, les digo, dos etapas, una llegar al gobierno y otra qué es lo que se va a hacer desde el gobierno. Yo creo que para llegar al gobierno hay que derrotarlo a Milei, y para derrotar a Milei hay que hacer un gran frente con una consigna principal, es lo que pienso yo. Esa consigna principal es en defensa del mercado interno, aumento de salarios y jubilaciones. Yo estoy proponiendo eso, me está yendo bien, creo que lo entiende. ¿Por qué? Porque el problema de los otros temas que les dije anteriormente son temas de una cierta complejidad para la mujer y el hombre de a pie, para las personas que están angustiadas porque no llegan a fin de mes, porque tienen problemas con los hijos, porque tienen problemas con los padres, porque tienen, en fin, problemas con la vivienda, problemas para pagar el alquiler, bueno, muchos problemas. Y entonces los temas complejos son más temas nuestros, de quienes nos ocupamos de las cuestiones políticas. Y creo que, en cambio, cuando yo digo aumento de salarios y jubilaciones, aquel que está envuelto en problemas en su metro cuadrado dice, a ver, ¿qué están diciendo? Y creo que nosotros tenemos que hacer un frente con un tema para, lógicamente, después poder sostener esta política. Habrá que hacer un montón de otras medidas.
pero me parece que la clave hoy es derrotar en el talón de Aquiles a Milei. ¿Por qué el talón de Aquiles? Porque en realidad lo de Milei, lo mismo que todas las derechas anteriores, es transferencia de recursos del pueblo a la oligarquía, de los pobres a los ricos, de la clase media a los ricos. Es la transferencia de recursos de la sociedad al 1% más rico. Entonces, no hay otra cosa, es así de sencillo. Son los recursos. ¿Por qué la gente está más pobre? Porque los ricos están más ricos y se han quedado con el dinero que le pertenecía a los jubilados, a los obreros, a los empleados. Entonces, claro, son más ricos porque se quedan con ese dinero. Entonces aquí hay que invertir esto, mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Eso repercute en el mercado interno y es de interés común para poner en marcha la industria, para poner en marcha la producción, la comercialización, el transporte, la distribución y fundamentalmente el consumo, y volver a crear fuentes de empleo. Hay que defender el mercado interno. Y para defender el mercado interno, lo primero es elevar las tasas de consumo sobre la base de mejorar el ingreso de la mayoría de la población, que son empleados y jubilados. Claro, así que ese es para mí el núcleo de una propuesta. Obvio, cualquiera que está en el campo social o en el campo nacional y popular tiene que tener esas ideas. Yo lo diría así, concreto, más consumo, más industria, más empleo, ¿no? Perfecto, lo sintetizaste muy bien. Creo que hay que hacer hincapié en eso, y lo que veo es que es como que hay una timidez, porque en esta prepotencia de la ultraderecha dicen no hay plata. Realmente hay que ser boludo. El dinero es papel pintado, por decirlo de alguna manera. Es un suplemento en la economía. Sí. Yo escucho a los monetaristas, vos decís, no, flaco, ustedes no entienden nada. En economía, el punto nodal es la producción. Si hay producción, hay distribución, hay cambio, hay comercialización, hay política monetaria, hay política fiscal, hay de todo, si hay producción. Entonces, lo que vos tenés que atender es a la producción, no a la moneda. La moneda es un complemento para facilitar el intercambio de los bienes y servicios producidos en una sociedad. Los monetaristas creen que la moneda es lo importante. No, lo importante es la producción. Por eso los tipos dicen, no, pero la moneda no está tan mal, aunque cierren las fábricas. Flaco, si cierran las fábricas, la Argentina no produce. Lo que nosotros le tenemos que exigir al fabricante es que todos los días mejore un poquito para ser más competitivo. Ahora, eso quería hablar con vos. Si los tipos se la pasan constantemente haciendo colocaciones con interés para sustraer dinero del mercado, ¿no anda tan bien lo de la moneda? Eso es lo que yo te pregunto. No anda tan bien, porque aparte si vos ves los índices de inflación, 2,9, el último índice de inflación, es un fracaso rotundo. Lo que pasa es que los tipos lo contrastan con el 12-15% que terminó teniendo Fernández Massa, y da la impresión de que para alguna gente, no para mí, para alguna gente tiene la impresión de que estaría controlando más o menos la inflación. Y cuando controlas la inflación, la moneda se fortalece. Por otra parte, la moneda se fortaleció frente al dólar. Pero este fortalecimiento de nuestra moneda frente al dólar, lejos de representar algo bueno, yo te diría, es casi un suicidio colectivo a lo que nos invitan, porque cuando vos tenés el dólar barato, altas tasas de interés y una apertura indiscriminada de la economía, destruís tu industria. Lo único que sobrevive son las actividades extractivas, porque el oro, el cobre o la plata no se consigue en cualquier lugar, el litio no se consigue en cualquier lugar, no hay pampa húmeda por todos lados, y entonces esas actividades se mantienen, pero vos cerrás todas las actividades productivas, y al cerrar las actividades productivas, atrasás a la Argentina y destruís detrás de la industria
destruís, por un lado, el sistema tecnológico que tiene que ayudar a mejorar la industria. El sistema tecnológico se sostiene en el sistema científico, y el sistema científico se sostiene en el sistema educativo. Cuando vos destruís la industria, golpeás la tecnología, la ciencia y la educación hacia un lado. Y hacia el otro lado, lo que golpeás es la comercialización de productos de alto valor agregado, con lo cual también deteriorás el comercio exterior de la Argentina, que termina reducido a la exportación de energía, minerales y productos agropecuarios, todos elementos de bajo valor, en un mundo que cada día se tecnifica más. Ahora, quería agregarte algo. El Imperio Británico y los anglosajones se han caracterizado por tratar de convertir a las demás naciones en factorías. ¿Y qué es una factoría? Es un punto que produce riqueza, recursos naturales, es decir, agropecuario, extraccionista y financiero. O sea que Milei convierte nuestra Argentina de nación independiente en una factoría. No sé qué pensás. Bueno, comparto totalmente, no sé si él la convierte, porque nosotros tampoco éramos un país tan independiente, digamos, ¿no? Un país con sus dudas. Es decir, yo no creo que Milei sea solamente el fruto del enemigo, creo que si antes de Milei presentamos a Alberto Fernández, que Alberto Fernández terminó legitimando la actividad ilegítima de Macri, más legitimando toda la deuda externa heredada de la antigüedad, de la dictadura, y si antes tuvimos a Daniel Scioli como candidato, que ahora es funcionario de Milei, creo que que ya no veníamos siendo tan independientes como hubiéramos deseado. Pero de todas maneras, lo que vos decís es cierto, este tipo apunta a una factoría colonial pero desintegrada. Agreguemos eso porque este tipo le está cediendo el puerto de Ushuaia a los Estados Unidos, entonces la OTAN tendría una base en Malvinas y una base en Ushuaia. Olvídate de la Argentina, que está al sur, es decir, la Antártida, el mar, el paso interoceánico y las zonas aledañas a Malvinas, con lo cual reducimos nuestro territorio virtualmente a la mitad del que tenemos actualmente. Entonces, yo creo que hay que derrotar a este infame traidor a la patria e ir por un gobierno que realmente ejecute un programa, diría, de liberación, de desarrollo, y que constituya a la Argentina en un polo en el mundo multipolar. Porque lo que hay que entender desde mi punto de vista es que estos cambios geopolíticos que se han dado en el mundo, estas mutaciones que estamos viviendo, han hecho que el mundo unipolar hoy sea débil y el poderoso es el mundo multipolar. Además, el mundo multipolar avanza a mayor velocidad que el viejo Occidente, que se está oxidando. Entonces, pero tira rabietas, ¿eh? El viejo Occidente tira rabietas. Venezuela rabieta, Cuba rabieta, bueno, jodido, claro. Porque vos lo ves... Pero al mismo tiempo, disculpe, pero lo hablé al principio de mi participación, vos no estabas, ese poder que puso a este tipo en la presidencia viene mal parido desde que se conocen los archivos de Jeffrey Epstein. Sí, yo quería decir dos cosas antes de seguir por un delincuente. Sí, totalmente. Yo quería decir dos cosas antes de volver con el compañero Mario. El tema es así. Sí, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, Mario. Totalmente de acuerdo, pero no de ahora, sino de hace muchos años, desde que empezó la democracia. Ahora, para nosotros la política exterior... nuestra región de intereses estratégicos es México, Centroamérica, Sudamérica, Atlántico Sur y Antártida, y la extensión que se pueda dar a todos los mercados a través del BRICS y demás. Esa es nuestra política exterior. Nada de Medio Oriente, nada de Israel. Y está el problema de la deuda externa. Y ahí viene la gran cuestión. Si vas a lo justo, hay que repudiarla en todo. Porque las deudas, ¿cómo se dice? Las estafas no se honran. Y es una estafa.
Ahora, después te salen con que, bueno, al Fondo Monetario le vamos a pagar en la cantidad de nuestra cuota y después vamos a negociar la deuda privada y, bueno, ahí por ahí habrá quita de intereses y quita de y algún tipo de liga para todos los que acuerden y que obliguen al resto, que fue algo que se trató de impulsar en gobiernos anteriores. O sea, una vez que hay un acuerdo, eso obliga a todos los demás y no pueden aparecer los fondos buitres que de cualquier manera aparecen. Entonces, frente a la deuda externa, lo justo sería decir: Macri es un ladrón, Caputo es un ladrón, Milei es un ladrón, Sturzenegger son ladrones. Nosotros no podemos responder y pagar el robo de otro. Eso es lo justo. Ahora, ¿cómo hacemos, Mario, compatriota, querido compatriota? Bueno, a ver, yo creo que la situación cambió justamente durante el gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández por primera vez desde 1983 legitima la deuda. Sí, sí. De manera tal que hoy repudiar la deuda ya llegamos tarde y jurídicamente no tendríamos lugar. Lo que sí podemos decir es que es una deuda soberana y que al ser una deuda soberana, los que ponemos las condiciones de pago somos los deudores. Entonces, nosotros no nos dejamos correr más con el riesgo país y empezamos a apostar que el financiamiento de nuestro crecimiento no va a provenir de las inversiones extranjeras directas, como suponía Macri que iban a llover inversiones, o suponía Milei que con el RIGI iban a llover inversiones. No, nuestro desarrollo va a venir principalmente del ahorro interno. La deuda hay que ponerla en términos tales que la tasa de interés sea lo suficientemente baja como para que se vaya licuando en el tiempo. Para lo cual también es cierto que no hay que seguir contrayendo deuda. Y por otra parte, el Estado Nacional lo que no puede seguir haciendo es aceptando que los sectores privados se endeuden para después salir en salvataje de esos sectores, que es lo que se está incubando en este momento. En este momento se está incubando lo mismo que ocurrió allá por el 80, 81, 82, donde los sectores privados tomaron irresponsablemente los sectores privados tomaron deuda y después Cavallo les estatizó la deuda. Eso se está incubando en este momento. Cavallo y Melconian. Eso lo van a hacer. Y Melconian. Pues Melconian un poquito más adelante, ya para el 85, pero lo que tenemos que tener presente es que nosotros tenemos que responder al tema de la deuda. Yo tengo una propuesta concreta en el libro de varios puntos, pero para decirlo así en corto y para la radio, es una deuda soberana, soberanamente la vamos a resolver y el acreedor se va a tener que ajustar a las condiciones que nosotros planteemos. No la estamos repudiando, estamos diciendo en las condiciones en las cuales vamos a afrontar lo que los abogados llamamos capacidad de pago. ¿Eso es lo que vos decís? ¿O un poquito más? No, sin agotar, sí, capacidad de pago sin afectar la tasa de inversión, que es lo que nosotros necesitamos para el desarrollo del país. Genial. Si nosotros no tenemos tasa de inversión, evidentemente el país se estanca, que es lo que nos está ocurriendo, te diría, desde hace 50 años, pero fundamentalmente desde el 2011 a la actualidad, es decir, los últimos 15 años, Argentina está estancada por baja inversión. Y durante el gobierno de Milei, contrariamente a lo que suponían muchos, por ejemplo, la tasa de inversión externa directa se transformó en negativa. Es la primera vez que en Argentina son más los capitales que se van que los que llegan. Y la tasa de inversión interna es muy baja, que no llega a reponer el material desgastado, tanto sean bienes de capital, infraestructura en general, rutas, rieles de trenes, puentes, puertos, etcétera, de manera tal que lo que invertimos hoy no alcanza a reponer lo que se deteriora el capital. Lo que se llama situación de ruina. Efectivamente, vamos a una situación de ruina de la cual hay que salir rápidamente y para lo cual el próximo gobierno va a tener que tener
una energía extraordinaria y, lógicamente, en una lucha política en la cual no puede ser tan dubitativo como que voy y vengo y digo que voy a hacer una cosa y no la hago. Hay que ir y hacer las cosas que se deben hacer con voluntad y movilización popular, porque si no te comen entre Clarín, la embajada, etcétera, te comen en 15 días. No, acá hay que ir muy fuerte a hacer las medidas que realmente cambien la estructura de la Argentina. ¿Para qué? Para que la estructura económica del país responda a la estructura política. Si decimos que queremos vivir en democracia, la democracia no se puede circunscribir a lo político. Hay que llevar la democracia a lo económico, que es ahí donde está la resistencia de la oligarquía económica nativa y extranjera, que quieren, lógicamente, concentrar ese poder y subordinar al poder político. Aquí lo que nosotros decimos es: el poder político tiene que disciplinar al poder económico y tiene que hacer las cosas para que eso ocurra. Mario, como siempre, una alegría, y no va a ser la última vez que estés con nosotros. Claro, muy claro, no, por eso tenemos la suerte de tenerlo acá. Muy claro, yo me eduqué en la escuela estructuralista, que es una metodología, pero también en economía sigue mucho de los lineamientos que vos establecés y lo compartimos totalmente. La cuestión es que hay que hacer ese frente popular para levantarlo y sostenerlo y estar atento a eso. La derecha se ha radicalizado, bueno, nosotros también nos tenemos que radicalizar en muchos puntos. Te mandamos un abrazo grande. Si no, ellos hacen fuerza y nosotros no. Exacto. Bueno, yo les agradezco mucho. No, por favor, un honor para nosotros tenerte como defensores de la soberanía a otro defensor de la soberanía. Muchas gracias. Bueno, como decimos siempre, hay un acto, dicen, están las autoridades nacionales, provinciales, municipales, los empresarios, los artistas, y después dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes, los soberanos, y no lo olviden ahora que el Congreso está legislando a espalda de nuestro pueblo. No lo olviden, ustedes son los soberanos y vamos a hacer una patria independiente. Nos vemos la semana que viene.